Hoy vamos a ver dos tipos de ingratitud, y la primera la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. Por favor, acompáñeme al capítulo 13. Vamos a leer versículos 6 al 9. No sé si leamos los tres o solo leamos un par de versículos, pero acompáñeme a Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Esto es poderoso. Dice en el versículo 6: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y luego dice: ¿no han visto visión vana? ¿Y no han dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué dicen? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Vean qué tremendo esto. Este ídolo de ingratitud que vamos a ver en este momento está bastante referido, aunque actúa en forma general, pero acá está bastante referido a lo que son los ministros del Señor, los profetas y todo lo que se mueve en una iglesia. Si le ponemos cuidado a este versículo 6, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Esta palabra vieron es formarse una imagen. Dice vieron, o sea, se imaginaron, porque de acuerdo al contexto de estos versículos, Dios no les estaba hablando, Dios no les estaba mostrando nada. Simplemente era por este ídolo de adivinación mentirosa que hay en el corazón, es que ellos estaban diciendo: dice Jehová, Dios me muestra, cuando acá Dios les dice: miren, yo no les he dicho nada, yo no les he mostrado nada. Esto es bastante tremendo, más en estos tiempos. Y si leemos incluso, vamos a leer el versículo 8 y 9 de una vez. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto ustedes han hablado vanidad y han visto, o sea, se han imaginado mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra ustedes, dice Jehová el Señor. Y el versículo 9 de acá de Ezequiel 13 dice: estará mi mano contra los profetas que ven o se imaginan vanidad y adivinan mentira, dice. No estarán en la congregación de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. No está diciendo que se van a perder. Aquí está hablando: no podrán entrar a la nueva Jerusalén, si ya lo vemos mucho más allá. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Qué tremendo esto. Y para que podamos entender, ya voy a explicar cuál es este ídolo de ingratitud, pero para que podamos entender qué es un ídolo, aunque la palabra misma hebrea lo dice, acompáñeme al libro de Amós, capítulo 2, versículo 4, por favor. Dice en Amós capítulo 2, versículo 4: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y escuche bien lo que dice: porque menospreciaron la ley de Jehová, o menospreciaron la palabra de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Acá la palabra que nos interesa es la palabra mentiras. Tanto desde lo menciona en los 3 versículos, la palabra mentira, adivinación mentirosa, y luego dice: ven imágenes de adivinación mentirosa, y hicieron con sus mentiras, hicieron desviar al pueblo de Dios. Sus padres, dice, siguieron tras esos ídolos mentirosos. Y esta palabra mentira es la palabra hebrea kasab, así como usted lo escucha y le va a aparecer ahí en pantalla. Es la palabra hebrea kasab, que significa ídolo. Es por eso que sabemos que son ídolos, porque esa palabra hebrea kasab significa primeramente ídolo, significa engañar, significa mentir, significa falsedad, significa no verdadero. Estos son ídolos de engaño, son ídolos de ingratitud que todos tenemos en nuestro corazón, lo sepamos o no, incluso lo creamos o no. Todos tenemos problemas con estos ídolos de engaño, estos ídolos de ingratitud que hay en nuestro corazón.
y principalmente los que tienen dones, principalmente el don profético, tienen que batallar y percatarse de estos ídolos de engaño que Dios los ve como ídolos de adivinación. Es la profecía o la predicción falsa. Y va si no se está dando eso, siempre se ha dado, pero más en estos últimos tiempos. Cada vez vamos a estar escuchando y dándonos cuenta cómo se está dando profecía falsa, predicciones falsas. Dicen Dios me dijo, cuando Dios no les ha dicho nada. Simplemente son inventos, son imaginaciones, son cosas que produce estos ídolos de mentira, estas imágenes de mentira que tenemos nosotros en nuestro corazón. Es formar imágenes engañosas. Mire, si algo tenemos nosotros que sanar y pedirle al Señor que sane y santifique, es nuestra imaginación. Si en algo nos meten muchos problemas, es nuestra imaginación no santificada. Formamos imágenes, ídolos de todo tipo. Aquí estamos conociendo algunos que son ídolos de ingratitud. Y no quiere decir que solo ellos existan. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón. Por algo dice la palabra misma en Jeremías: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Gracias a Dios, Dios sí conoce nuestro corazón y nos puede revelar la condición de nuestro corazón, para que entonces podamos buscarlo de a de veras y recibir la liberación, la sanidad, la santificación que cada uno de nosotros necesita. El problema es que con estos ídolos de ingratitud, de adivinación mentirosa, el problema es que crean o dan una falsa seguridad a las personas. Yo lo he visto mucho, no me lo tienen que contar. A veces leo, por ejemplo, en las redes que dice alguien: este día dice el Señor que todo lo que tus manos toquen va a prosperar. La realidad es que esa es una profecía mentirosa, pues, porque solo se está dando una falsa seguridad. Y no se dicen las condiciones que dice la misma palabra de Dios, las condiciones para que la bendición de Dios venga a mis manos, en mi trabajo, para que pueda ser prosperado. En Deuteronomio 28 claramente dice: si oyes atentamente mi voz para guardar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, entonces dice, y dentro de las bendiciones está que Él bendecirá el trabajo de tus manos. Pero hay unas condicionantes. Pero decir, dice el Señor, que todo lo que hagas hoy, lo que tus manos toquen, se va a convertir en oro, y solo con decirle un amén, recibo esa palabra, ya con eso va a suceder. Miren, eso es caer en una seguridad falsa, engañosa, que es producto de estos ídolos de ingratitud que hay en nuestro corazón, tanto del que está hablando como del que está escuchando y está creyendo ese engaño, esa mentira, por no tener discernimiento, por no tener oído para Dios. Porque el que tiene oído para Dios, escuche bien, el que tiene discernimiento y tiene oído para Dios, va a oír las palabras detrás de la voz, y se va a dar cuenta si esa palabra viene de Dios o es un invento de quien está hablando. Esto es crucial en estos tiempos. Debemos de entender cómo es nuestro corazón y tener discernimiento, tener oídos para Dios. Si hay un problema muy serio que tenemos entre los cristianos, es que muy pocos tienen oídos para Dios. Muy pocos tienen la experiencia de oír la voz de Dios. También está el problema que muchos sacerdotes, ministros, piensan que Dios ya no habla en este tiempo. Pero bueno, cada quien con su creencia. Tenemos que entender que todo este mover mentiroso, engañoso, es una manifestación de ingratitud hacia Dios, hacia su soberanía y hacia la seguridad que Él nos da, hacia el cuidado de Dios para cada uno de nosotros, hacia la bondad de Dios. Es ingratitud confiar en imágenes de predicciones falsas. Es ingratitud confiar en lo que dicen las criaturas sin discernir si lo que están diciendo viene de Dios o no. Porque el creerlo solo así a ciegas
es desechar, escuche bien, desechar la veracidad de la palabra cuando Dios quiere hablarnos directamente. Aquí hay un hilo muy fino entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, pero depende de nosotros. Si algo tenemos que pedirle a Dios es: Señor mío, Dios mío, dame discernimiento, dame olfato espiritual para distinguir entre lo que viene de ti y lo que no viene de ti, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Señor mío, Dios mío, dame oídos para oírte. Eso es crucial. Haga esa oración constantemente. Tenga usted la experiencia de oír a Dios, de recibir de Él las instrucciones. Y cuando a usted le den una palabra profética, entonces usted va a saber si solo le están confirmando lo que usted ya recibió de Dios. Así tiene que ser el asunto. Una confirmación. La palabra establece que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y Dios se mueve de esa manera. Por lo tanto, es ingratitud menospreciar, escuche bien, es ingratitud menospreciar la fuente de verdad. El no buscar oír la voz de Dios, eso es menospreciarlo, es una actitud de ingratitud hacia Él. Esto tiene que quedar muy claro. Y es por eso que las personas, mire, el grueso de principalmente cristianos, andan de un lado a otro, andan buscando a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. Esa es una acción de ingratitud. Y va, si no, cuando se habla de que va a haber esto profético y lo otro, ahí va la masa, ahí va el montón. Y créanme que ese engaño se está moviendo cada vez más. De hecho, hay espíritus de engaño que cada vez están operando más en esta tierra, principalmente en el pueblo de Dios. Para concluir con este primer ídolo de ingratitud que estamos viendo hoy, que sería el 9, acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Esto es bien poderoso. Dice en 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán o no soportarán o no querrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, al engaño. Vea qué tremendo esto, vale la pena leerlo otra vez porque lo que dice acá ya lo estamos viviendo. Dice, porque vendrá tiempo, ya estamos en ese tiempo. Cuando no quieren oír, no quieren recibir la sana doctrina, no quieren recibir la verdad, no quieren oír al Espíritu Santo directamente. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, o sea, teniendo curiosidad. Esto es bien parecido a ir a buscar que les tiren las cartas, que le echen las suertes. A ver quién me da una palabra, a ver quién me da una palabra profética. Mire, casi es como ponerse a leer el horóscopo. Esto es bien tremendo. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. O sea, siempre hay alguien que saca provecho de eso, ¿verdad? Y por muchos motivos. Se amontonarán maestros o profetas o pastores conforme a sus propias concupiscencias, conforme a esos motivos ocultos, pecaminosos que hay en el corazón de los otros ídolos de ingratitud. Y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán o los llevarán al engaño, a las fábulas. Esto es ingratitud para con Dios. Dar falsa profecía, falsa palabra, es ingratitud para con Dios. Y también el estar buscando que me digan lo que quiero oír, también es una actitud de ingratitud para con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para con el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Tenemos que darnos cuenta de estas actitudes, de estos pensamientos, sentimientos que tenemos y estar conscientes si tenemos discernimiento o no, y si nos creemos cualquier cosa que nos digan. Tenemos que pedirle al Señor que nos libere y nos sane de este ídolo de adivinación mentirosa, de engaño, de falsedad que todos tenemos en nuestro corazón. Muy bien, ahora vamos a ver otro ídolo de ingratitud, otro grado de ingratitud que sería, si le ponemos un orden, sería el número 10. Y para ello, acompáñeme por favor al libro de Oseas, capítulo 10, versículo 5. Oseas capítulo 10. ¿Osea qué? Vamos a leer Oseas capítulo 10, versículo 5. Esto es bien tremendo también. Está muy relacionado. Recuérdense que
cada par de grados de ingratitud que estoy dando van relacionados, van como en parejas. Acá dice la palabra de Dios: por las becerras de Bet-Aven. Esto antes era Betel, pero Bet-Aven es una palabra de odio contra Betel. Dice: serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará, dice, escuche bien, a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Acá en este versículo, interesantemente, la palabra becerro y sacerdotes es la misma palabra hebrea, y es la palabra hebrea kamar, así como lo oye, kamar. Ustedes lo va a ver ahorita en pantalla, es con K, kamar. Y esta palabra de becerro, sacerdotes, esta palabra hebrea kamar, significa tristeza, significa dolor. Mire, y significa, así literalmente del hebreo, significa sacerdote o ministros idólatras. Qué interesante, ¿no? Y también viene de una raíz hebrea que significa contrato, que significa marchitarse. Este grado de ingratitud, este número 10, es la tristeza enfermiza. ¿Escuchó? Es la tristeza enfermiza. Acabamos de ver el anterior grado de ingratitud, que es el engaño idólatra. Ahora estamos viendo este, que es la tristeza enfermiza, que es una acción, una manifestación de ingratitud para con nuestro Dios, como lo vamos a seguir viendo acá. Pero quiero llamar la atención en esto, que tanto a los becerros, se recuerda que los israelitas incluso en el desierto de Sinaí se hicieron un becerro de oro. ¿Y quién les hizo el becerro de oro? Precisamente el sacerdote Aarón fue el que les hizo el becerro de oro. Y acá en este versículo, tanto la palabra becerro como la palabra sacerdote es la misma palabra hebrea kamar, que significa tristeza, dolor, obviamente perverso, enfermizo, sacerdote o ministros idólatras. Estos son ídolos ingratos, de ingratitud, de tristeza y de dolor enfermizo. Aquí tenemos que analizar algo que la palabra misma de Dios nos enseña. Hay dos tipos de tristeza y de dolor, ¿sí? O dos razones por las que podemos experimentar tristeza y dolor. Número uno, la que producen estos ídolos de ingratitud, kamar, que nos enseña aquí la palabra de Dios. Producen esa tristeza que le llamamos tristeza enfermiza, porque no es una tristeza que viene de Dios. Y el otro tipo de tristeza lo produce el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo. Y a estas alturas es donde vemos cada vez más la necesidad de tener nosotros discernimiento de las actitudes, pensamientos, sentimientos o emociones que podamos estar experimentando. ¿Sí? Tenemos que discernir si lo que estamos experimentando proviene o es obra del Espíritu Santo o es obra de estos ídolos de ingratitud que se levantan de nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que aprender. ¿Se puede? Sí se puede. Para eso tenemos el Espíritu Santo, que nos puede dar esa habilidad divina, esa capacidad para discernir por qué estoy así, por qué me siento así, por qué estoy triste. ¿Es una tristeza enfermiza o es una tristeza que está produciendo el Espíritu Santo? Y esto es bien poderoso. La tristeza que producen estos ídolos de ingratitud, kamar, ¿sí? Esto nos lleva a tener las actitudes con las cuales nosotros vamos a atraer o vamos a cosechar para nosotros dolor, desánimo, cautiverio, porque va si no trae cautividad, depresión. O sea, cuando la tristeza, lo que estamos experimentando es desánimo, es depresión, tibieza, porque trae tibieza, no dan ganas de orar, no dan ganas de estudiar la palabra de Dios, no dan ganas de ir a la iglesia, no dan ganas de servir a Dios, no dan ganas de hacer el bien. Mire, no dan ganas de nada prácticamente, más que solo complacer los deseos de la carne. Cuando nosotros nos sentimos con esos sentimientos o emociones, experiencias de ese tipo de tristeza, debemos de saber que es producto de estos ídolos de ingratitud, de estos ídolos kamar que hay en nuestro corazón. Y se recuerda que esta palabra kamar significa ministros idólatras, que usurpan estos ídolos
estas imágenes que se levantan o formamos en nuestro corazón usurpan el lugar de Dios, usurpan la soberanía de Dios en nuestra vida. Y también hay una sentencia para este tipo de cosas en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Y también el problema es no solo los ministros o los sacerdotes de idólatras, sino también nosotros. Este ídolo de ingratitud nos hace, escuche bien, nos impulsa a hacer de nuestros líderes, de nuestros pastores o de nuestros líderes, tanto en lo natural como en lo espiritual, nos induce a tenerlos como nuestros ídolos, como nuestros dioses. Esto es bien peligroso, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos de nuestros líderes espirituales o naturales un ídolo, tarde o temprano vamos a cosechar dolor. Tarde o temprano vamos a cosechar tristeza, frustración, decepción, porque no hay justo ni uno solo. Todos tenemos problemas con estas cosas en nuestro corazón. La voluntad de Dios es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Él sea el único o la única imagen verdadera para nosotros. Porque todas las demás imágenes, todos los demás ídolos, todos los demás dioses con D minúscula solo son una imitación, una copia barata, distorsionada, deformada de la verdadera imagen de Dios nuestro Padre, la verdadera imagen que es Cristo Jesús, a la cual usted y yo tenemos que ser restaurados. Ir restaurados de gloria en gloria a su misma imagen, dice en el libro de Corintios. Entonces, mis hermanos, la tristeza que producen estos ídolos Camar es una tristeza enfermiza que nos lleva a dolor, a miseria, nos lleva a calamidad. Pero la que produce el Espíritu Santo, y esto es bien poderoso, la que produce el Espíritu Santo, esa tristeza, porque vamos a leer cómo el Espíritu Santo produce tristeza en nosotros también, pero esa tristeza nos lleva al arrepentimiento. Es la tristeza, es el dolor que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cuando transgredimos las leyes de Dios, cuando deshonramos a Dios. Y el Espíritu Santo viene a obrar en cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y causa esa tristeza. Sentimos un dolor por haber ofendido a Dios. Cuando esa tristeza y ese dolor va enfocado hacia Dios, hacia lo que hemos hecho en contra de Él, y nos duele haberlo desagradado, nos duele haberlo ofendido, mis hermanos, entonces escuche bien, cuando buscamos a Dios con ese dolor, esa tristeza por haberle fallado, entonces vamos a cosechar, vamos a obtener, vamos a recibir el perdón de Dios, pero también vamos a recibir de parte de Él en nuestro corazón gratitud, y vamos a recibir gozo. Esa tristeza nos va a llevar a cosechar gratitud y a cosechar gozo. La tristeza que produce el Espíritu Santo, la tristeza que producen estos ídolos Camar de ingratitud, esa tristeza nos lleva a alejarnos de Dios y a cosechar dolor, calamidad, depresión y desánimo. Entre más nos apartamos de Dios, más desánimo vamos a experimentar. Entre más nos acercamos a Dios, más vamos a experimentar gratitud en nuestro corazón, gozo en nuestro corazón y también fortaleza, porque recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Él es lo que nos fortalece. Lo vamos a ver en un momento. Acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice: o menosprecian las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su bondad te guía al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo causa arrepentimiento, es por la misericordia, por la bondad de Dios que nos quiere llevar al arrepentimiento para que seamos llenos de gratitud y llenos de gozo. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, yo se lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación.
Y esta palabra salvación habla de sanidad, no solo salvación de la paga del pecado, sino de una salvación constante, sanidad, liberación. Dice, produce arrepentimiento que conduce a la liberación, a la sanidad de nuestro corazón, sin dejar pesar, sin dejarnos tristes, sin dejarnos acongojados o melancólicos. Pero la tristeza del mundo, de estos ídolos camar, produce muerte de todo tipo. Esto es bien poderoso. Entonces, vamos a concluir, vamos a resumir para que podamos orar, porque tenemos que trabajar en oración. Todo esto que estamos aprendiendo va a tener provecho para nosotros, para cada uno de nosotros, hermanos, si conociendo cada una de estas cosas, estos ídolos de ingratitud que tenemos en nuestro corazón, si nosotros, de estar consciente de ello, damos el paso de buscar a Dios para recibir liberación y sanidad, y de esa manera crecer en gratitud. Si solo nos quedamos con el conocimiento, solo sabiendo, no nos va a llevar a ningún lado en Dios. Así es que, en primer lugar, tenemos que tener cuidado con todo ese engaño que se está moviendo en el mundo, que sale del corazón de todos nosotros los hombres, y tenemos que discernir este ídolo de engaño, de ingratitud, y también estos ídolos camar que producen tristeza o dolor enfermizo, ¿sí? Una tristeza enfermiza, una tristeza de muerte, pero no por haber ofendido a Dios, sino porque hemos tenido una pérdida, porque nosotros nos sentimos mal, porque perdimos, porque no nos toman en cuenta, o tantas cosas. Muchas veces nos acercamos a Dios llorando y pensamos que a Dios le agrada que estamos llorando, pero discernamos. Hay que tener discernimiento si el dolor, las lágrimas que tengo es por lo que me hicieron a mí o por lo que yo le estoy haciendo a Dios, porque hay mucha diferencia. Las lágrimas agradables a Dios son las lágrimas de arrepentimiento por haberlo ofendido, y también las lágrimas de gratitud por su bondad. Las lágrimas que tenemos por lo que me hicieron, ¿sí? Por el dolor que experimento de la pérdida de esto, y no malinterpretemos eso, no es que no tengamos emociones y no sintamos tristeza por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, pero cuando eso ya se queda y no salgo de esa condición, esa es una tristeza enfermiza causada por estos ídolos camar de ingratitud. La tristeza que produce Dios lleva al arrepentimiento y al gozo, y solo se lo voy a mencionar. En Nehemías 8:10 dice, no se entristezcan. Dice, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor nos fortalece, nos anima, nos levanta llenos de gozo y de gratitud. La tristeza y dolor enfermizo son actitudes de ingratitud, y tenemos que reconocer esa condición y ser honestos con Dios. Debemos de arrepentirnos y confesarle nuestro pecado, reconocer que tenemos engaño, no tenemos discernimiento, no oímos su voz, tenemos tristeza enfermiza, y vamos a pedirle perdón a Dios por estas actitudes. ¿Me acompaña, por favor? Esto es crucial, orar. Prepárese para orar, prepare su corazón. Este es un momento para hablar con Dios. Este es un momento para recibir ese toque perdonador, liberador y sanador de parte de Dios. Padre bendito, yo te suplico que tu presencia sea manifiesta allí en el lugar donde se encuentra cada uno de los que están viendo y oyendo esta enseñanza, Padre eterno. Padre, te pido ángeles para que ministren, sabiendo que los ángeles son espíritus ministradores para nosotros, los herederos de la salvación. Que tus ángeles ministren liberación, sanidad, y ministren fortaleza, Padre eterno, conforme a tu palabra. Padre, reconocemos que somos culpables de tener estos ídolos de ingratitud en nuestro corazón. Somos culpables, Padre, del engaño, que salga engaño de nuestro corazón. Somos culpables de tener curiosidad, Padre, de estar escuchando, y queremos escuchar solo cosas buenas, solo que nos digan lo grandioso que somos o lo grandioso que viene, pero no nos gusta escuchar amonestación, Padre celestial. Reconocemos que tenemos problemas, Padre, con el engaño, tanto de lo que sale de nosotros como a lo que también le prestamos oído.
Y Señor, reconocemos que tenemos tristeza enfermiza, dolor enfermizo, congojas, melancolías por lo que no tenemos o por lo que no podemos lograr, Señor nuestro. Con lo cual reconocemos que estamos actuando con ingratitud hacia ti, hacia tu soberanía, hacia tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Padre Celestial. Porque nos entristecemos porque no tenemos lo que queremos, Padre. E incluso nos molestamos contigo porque no nos das lo que nosotros queremos, Padre Celestial. Perdónanos por todas estas actitudes de ingratitud que hemos tenido para contigo, Padre eterno y Señor nuestro. No tenemos idea, Padre, de cuánto hemos pecado en todo esto. Reconocemos que todo esto es pecado y hemos pecado contra ti, Padre Celestial. Señor mío, Dios mío, yo me arrepiento de todas estas cosas, de todo esto que ha salido de dentro de mi corazón, Señor, de todo este engaño, de toda esta tristeza enfermiza, de todo el desánimo, de toda la depresión a la que le he dado lugar por causa de todas estas cosas. Y Señor, yo renuncio a todo esto. Y usted conmigo, por favor, también renunciemos. La palabra nos enseña a renunciar a toda impiedad. Dile conmigo: Señor mío, Dios mío, yo renuncio a todo engaño que hay en mi corazón. Desecho de mi corazón todo engaño. Y renuncio a toda tristeza enfermiza. Renuncio a toda melancolía, renuncio al desánimo, renuncio a la depresión, renuncio a toda congoja que hay en mi corazón y desecho de mi corazón todas estas cosas. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo eso quítese de mi corazón. Y Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos proteges, porque tú nos sostienes, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial. Padre eterno, te doy gracias porque tú siempre, siempre estás pendiente de nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y Padre eterno, te suplico, y dígale conmigo, por favor: Padre, te suplico, derrama de tu gracia en mi corazón. Llena mi corazón con tu gozo, con tu gratitud, Padre Celestial. Y tu gozo me levante, me fortalezca, Padre eterno, Padre nuestro. Y para concluir, día conmigo: en el nombre de Jesús, todo mi ser se llena del Espíritu Santo. Todo mi ser es lleno de la vida y de la luz de Cristo Jesús. Todo mi ser se llena del gozo de Jehová. Mi corazón se llena del gozo de Jehová. Y yo soy fortalecido. Yo soy levantado con el poder de Jehová. Y diga conmigo: soy fortalecido con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Jehová. Así está escrito y así es hecho en mí y en todos los de mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Jehová con todos ustedes. El reino de Dios se establezca plenamente en la vida de cada uno de ustedes y en sus familias, para gloria de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.